Buenas tardes, el tema a exponer es intoxicación por drogas de abuso. A lo largo de la exposición, pues estaremos hablando de la marihuana. Los integrantes de esta exposición son Erika Cogollo Escobar, María José Morinson Reyes, Dina Soto Erazo y mi persona Marta Rivero. A continuación, una introducción de lo que es marihuana o cannabis. Tenemos que el cannabis puede ser utilizado de dos formas, como uso medicinal o como uso recreativo. En cuanto al cannabis medicinal, pues este tiene unas propiedades únicas y especiales que le hacen ser una fuente potencial de compuestos que ayudan a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Mas sin embargo, pues muchas personas o cierta población pues lo utiliza para fines recreativos e ilícitos. En cuanto pues a su composición química, produce una serie de compuestos llamados cannabinoides, que son los que tienen la actividad farmacológica. En este caso, pues yo resalto uno muy importante que es el THC, que es el responsable de la acción farmacológica, este en unión con otros componentes. La marihuana o cannabis pues es una droga que se obtiene de la mezcla de las hojas y flores secas del cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas. Esta sustancia produce sensaciones euforizantes y alucinógenas, pues normalmente se fuma mezclada con tabaco y su abuso puede llegar a crear dependencia en la persona. En cuanto a las características, pues las dividimos en dos, la del cultivo, características del cultivo y las características que tiene en sí la planta. En cuanto al cultivo, pues son buenas productoras en exterior, pueden alcanzar alturas excesivas en muy poco tiempo. La fase de floración es más tardía que la de las variedades índicas. Todas las variedades de cáñamo industrial se consideran cannabis sativa. En cuanto a la planta, es de gran estatura. Esta suele llegar a medir 4.5 metros e incluso más. Las ramas son largas con distancias grandes entre nudos. El sistema de raíces es ampliamente extendido y pues sus hojas son grandes y finas. Epidemiología. En cuanto a la epidemiología, pues el cannabis es, digamos que una de las sustancias más consumidas en todo el mundo. Según estudios, alrededor de un año, el 4% de la población comprendida entre los 15 y los 64 años ha consumido esta sustancia por lo menos una vez en su vida. En los países pues desarrollados, las edades de consumo se centran entre los 20 y los 30 años. En Europa, pues la franja de edades entre 15 y 24 años, esto es un porcentaje de la población que ha consumido cannabis alguna vez en la vida. Estos datos varían de acuerdo de un país a otro, ¿sí? Según pues investigaciones y estudios que se han realizado, las tasas de consumo son superiores en hombres. Estas diferencias de género en el consumo dependen obviamente del país. Se estimula o se calcula que la edad de inicio del consumo está alrededor de los 15 años y que el porcentaje de consumo más elevados se centra alrededor de los 20 años y declina hacia los 30 años. Esto quiere decir que la población inicia a consumir esta sustancia a los 15 años y el consumo se centra, o sea, desde los 15 el consumo se centra en los 20 años, de los 20 años en adelante. Es decir, que esto pues afecta más que todo a la población joven, es la población joven la que más empieza a consumir. En cuanto al rango de edades, pues esto es lo que se refleja. Pues también se llegó a una conclusión en todas estas investigaciones y es que estas sustancias se consumen con otras drogas, como por ejemplo el alcohol, que es el que más, en cuanto a porcentaje, pues digamos que es el que más alto consumo tiene, que es el 89%. Luego la nicotina, la cocaína y alucinógenos. Bueno, el éxtasis es la sustancia con que menos se consume el cannabis o marihuana, que porcentaje pues es 4.8 en comparación con el alcohol que tiene un 89%, pues digamos que es bajo. Farmacocinética. La farmacocinética del cannabis dependerá de su vía de exposición. Una de las más utilizadas es la vía respiratoria o inhalación,
donde se alcanza entre un 10 a 25% del contenido de THC del cigarro consumido. Se puede detectar en sangre luego de 1 a 2 minutos con tiempo máximo de 10 minutos. En los niveles sanguíneos se puede detectar a los 8 minutos de inhalado. Tiene una rápida distribución en tejidos y esto se da porque el cannabis presenta una liposolubilidad alta, lo cual le permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica, placentaria y mamaria, logrando así depositarse en el tejido adiposo, en el hígado, en el pulmón y presentando una cinética multicompartimental. Tiene una duración de efecto de 2 a 4 horas inhalado y 6 a 12 horas ingerido. En caso de que su consumo se realice por vía oral, no tendrá una biodisponibilidad alta, ya que se degrada en el estómago y sufre efectos del primer paso hepático, alcanzando un tiempo máximo en sangre de 2 a 4 horas luego de su consumo. Por el contrario, cuando se inhala, sus efectos aparecerán entre 30 minutos a 2 horas luego de su consumo y los efectos perdurarán alrededor de 6 horas. Los consumidores crónicos la excretan hasta en más de 2 meses. La vida media de eliminación está entre 24 a 36 horas y para un consumidor crónico se pueden encontrar metabolitos en orina incluso luego de un mes de no consumir cannabis. Farmacodinamia. El efecto del cannabis se explica en función del sistema de receptores endocannabinoides, que consiste en receptores SB1 y SB2. Estos receptores se encuentran en mayor abundancia en el sistema nervioso central, especialmente en el cerebro del receptor SB1, quien está unido a la proteína G. El receptor SB1 podemos encontrarlo en neuronas del cerebro, médula espinal, terminaciones de los nervios con respecto al sistema nervioso central, mientras que el receptor SB2 predomina a nivel periférico y se vincula al sistema inmunológico. Ahora bien, los principales mediadores que activan a estos receptores endocannabinoides son la anandamida y la 2-araquidonilglicerol, quienes son derivados del ácido araquidónico. La anandamida presenta afinidad por ambos tipos de receptores, tanto SB1 como SB2. Estos mediadores, como la anandamida y la 2-araquidonilglicerol, no se almacenan, sino que se producen en la neurona postsináptica para mediar la liberación de neurotransmisores como el glutamato, dopamina y el GABA a nivel presináptico por medio de un proceso llamado retrosináptico. Este sistema endocannabinoide se considera que actúa como un regulador en la sinapsis, es decir, disminuyendo la actividad neuronal, impidiendo así a las neuronas liberar neurotransmisores excesivamente. Este sistema se podría considerar como un feedback negativo, es decir, una realimentación en la cual el sistema responde en una dirección opuesta a la señal que se le emite. Según este mecanismo de acción, se podría explicar la razón por la cual el consumo de marihuana provoca la pérdida de motricidad, disminución en la coordinación y reflejos lentos. Fisiopatología. La marihuana produce un efecto extraordinariamente atractivo. Por un lado, la persona va a presentar un estado de sedación, lo cual hace que ésta se sienta muy tranquila y placentera. Y junto a esto también va a presentar deformaciones sensoriales, que esto es que la persona va a percibir los objetos y a escuchar sonidos de modo diferente, entre otras cosas. El cuerpo se ve afectado de la siguiente manera. Primero, la marihuana produce las mismas enfermedades que produce el cigarrillo en el aparato respiratorio, como son la bronquitis crónica, enfisemas, que estas dos son cuando la persona va a tener dificultad a respirar, y cáncer pulmonar, que es cuando las células del cuerpo se multiplican sin control, en que en este caso van a llegar a los ganglios linfáticos. También está el tetrahidrocannabinol, que este es el principal constituyente psicoactivo del cannabis. Este lo que hace es reducir la movilidad de los espermatozoides hasta un 40%. ¿Y esto qué hace? Que los espermatozoides sean incapaces de producir la enzima necesaria para atravesar la membrana externa del óvulo. Por otro lado, la marihuana produce un déficit cognitivo en cuanto a la memoria, la atención y la capacidad de aprendizaje. Y por último, los adolescentes presentan trastornos emocionales y de conducta. Pueden presentar depresión, psicosis y los trastornos de conducta. En cuanto a las manifestaciones clínicas en los adultos,
Estos van a presentar taquicardia, que es el latido cardíaco rápido, sea regular o irregular, ojos rojos, boca seca, aumento de apetito, ataxia, que es la falta de control muscular o coordinación, nitasmo, que es los movimientos involuntarios del ojo, o sea, hacia arriba o hacia abajo, y dificultad para hablar. En cuanto a los niños, van a presentar somnolencia, euforia, irritabilidad, signos vitales inestables. Los pacientes con estado mental deprimido va a presentar bradicardia, pueden presentar náusea, vómito y pupilas dilatadas. Diagnóstico y tratamiento. Se puede conocer el diagnóstico a través de las alteraciones del nivel de conciencia, las pupilas mióticas, evidencia circunstancial o historia del abuso. Se puede detectar también mediante de la orina y recientemente se ha añadido la posibilidad de detectarlos en el pelo y sudor, técnica que no suele realizarse de manera habitual. Tratamiento. Por vía oral, después de ingestión, se puede realizar lavado gástrico y administrar carbón activado e inducir al vómito si la exposición ocurrió hace pocos minutos. Por vía inhalada se toman medidas de soporte, como vigilar vía aérea y proporcionar soporte ventilatorio si se requiere. Monitorear los signos vitales. Como no existe un antídoto específico, se realizará tratamiento sintomático. Uno de estos síntomas es la agitación. Se procura que el paciente se encuentre en un lugar con poco estímulo físico, poca luz y poco ruido, e intentar calmar al paciente con palabras. En caso de convulsiones, se le administra diazepam al 0.1 y al 0.2 miligramos por kilogramos intravenosos, lento y diluido. La intoxicación por marihuana puede causar efectos secundarios indeseables, que se incrementan con dosis más altas. Estos efectos secundarios incluyen disminución de la memoria a corto plazo, boca seca, alteraciones de la percepción y destrezas motrices, enrojecimiento de los ojos. Los efectos secundarios más graves incluyen pánico, paranoia o psicosis aguda, lo cual puede ser más común en los nuevos consumidores o en aquellos que ya tienen una enfermedad psiquiátrica. El grado de estos efectos secundarios varía de un individuo a otro, al igual que la cantidad de marihuana utilizada. Métodos o pruebas para la detección de la marihuana. Análisis de orina. Para este análisis se requiere que el paciente recolecte la muestra delante de un integrante del personal médico o un técnico de laboratorio. Análisis de saliva. Es la muestra más adecuada para detectar un consumo de drogas durante las últimas 24 y 48 horas. Hay que tomar una muestra de saliva en un hisopo e introducirlo inmediatamente en el tubo recolector facilitado por el laboratorio, para garantizar su correcto transporte y conservación. Análisis de cabello. Este tipo de muestra biológica permite conocer si ha habido consumo de drogas en un periodo más prolongado que otro tipo de muestras. Para ello se puede analizar distintos tramos del cabello. Práctica número 7. Reconocimiento de drogas de abuso, cocaína y marihuana. El objetivo de esta prueba es reconocer la presencia de drogas de abuso como marihuana y cocaína en material biológico, empleando reacciones de coloración y precipitación. Para este caso, a nosotros nos tocó estudiar sobre la marihuana. ¿Qué consiste en la prueba de Duke-Noise? Que es una prueba de coloración que evidencia la presencia de fluoroglucinol en la muestra. Este reactivo está compuesto con vainillina, etanol al 95%, acetaldehído y ácido clorhídrico. El procedimiento de esta prueba consiste en colocar una pequeña muestra del material biológico en un tubo de ensayo. Se le agregan 10 gotas de reactivo y se agita por 1 minuto. Después se le adiciona 10 gotas de HCl concentrado, dejando reposar la muestra por 1 minuto. Y para finalizar, si se muestra una coloración en la gama de azul a violeta oscuro en la parte inferior del tubo, indica la posible presencia de cannabis.